Yo no sabía que ella se acordaba, pero es verdad lo que ha dicho, que estábamos en el mismo grupo de la precapitular y que la intuición que venía rondando, ¿no? Pero ahora vais a ver, por lo que voy a ir diciendo, que no era mía. Pero cuando va cuajando una intuición, ¿no? Es necesaria una nueva conciencia de una identidad comunitaria que lleva en sí misma cada persona. Entonces, por ahí es por donde yo creo que luego fuimos tirando del hilo en la precapitular de una forma incipiente. Luego hemos ido trabajando todo el año capitular y yo creo que tenemos que seguir creciendo en descubrir, ¿no? Cada grupo, cada persona, cada equipo de trabajo, cada comunidad, en qué consiste, qué significa, qué es lo que de verdad captamos de expresiones que se pueden volver mágicas y las decimos todos, las repetimos, pero no las desentrañamos o por lo menos luego no las concretamos cada una en sí misma, ¿no? Yo he preparado una presentación, os confieso que no he cuidado tanto la belleza, que me encanta, pero no estaba yo, no disponía del tiempo para eso, pero sí lo que quiero transmitir, ¿no? Lo que a mí me sale de lo que he oído, leído, compartido. Sabéis que tengo la suerte cuando estoy en Roma de compartir con consejos generales, con otras congregaciones. Entonces, todo eso va nutriendo esta verdad, ¿no? Que nos constituye por dentro, ¿no? Bueno, yo lo he titulado así: Soñemos juntos qué significa vivir y actuar con conciencia de nuestra identidad comunitaria. Yo digo que la novedad no es la identidad comunitaria, sino el que está amaneciendo en el mundo, en la iglesia, en muchos grupos de personas, esta nueva conciencia, ¿no? De que todos somos una gran familia humana y unos de otros nos hacemos y dependemos, interdependemos. Un momento. El breve recorrido que yo me hice así, dije, bueno, pues vamos a empezar por algunas cuestiones, hechos muy significativos que hemos vivido todo este tiempo atrás, tan reciente, ¿no? Que han ido como siendo el caldo de cultivo de que vaya apareciendo esta necesidad de vivir con una nueva conciencia comunitaria, ¿no? Son hechos y son escritos. También, como el segundo aspecto así en el que me quiero centrar es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos crecer en la nueva conciencia de nuestra identidad comunitaria? Cada uno lo expresaría de un modo, pero quiero hacer el esfuerzo de decir qué hay detrás de estas expresiones, ¿no? Luego, para mí es muy importante la relación que hay entre la espiritualidad y la nueva conciencia de esta identidad. Y me encantaría saberlo transmitir porque creo que es el fundamento, o sea, ahí está la fuente y lo demás es por añadidura, o sea, viene solo, ¿no? Y luego lo último, que será muy poquito, muy breve, pero ¿qué tiene que ver nuestra identidad comunitaria y el modo sinodal, la interculturalidad, la nueva ciudadanía y el bien común? Porque si os han compartido ya el objetivo o el horizonte o la opción capitular, estos aspectos no salen porque sí, no salen porque los hemos trabajado durante todo el año de alguna manera, en unos grupos una cosa, en otros otra, sino porque de alguna forma son expresión, ¿no? Una expresión de esa identidad comunitaria que nos va cogiendo a todos. Bueno, ¿qué hechos y qué palabras he seleccionado yo? Seguro que tendríais muchos más, ¿no? Pues yo he seleccionado lo primero, el tema de cómo el confinamiento y todas las consecuencias posteriores han ido dejando en todos nosotros una huella física, emocional, un impacto
que nos ha ido permitiendo valorar qué es lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que queda cuando todo se pierde, cuando aparece el miedo, cuando la muerte está cercana, cuando la incertidumbre es muy grande físicamente hablando? Entonces, hemos ido de alguna forma todos volviendo la mirada a lo que importan los vínculos, la gente que te quiere, que te ha sostenido, cómo nos hemos sostenido unos a otros, qué ha ido pasando entre todo esto cuando ya el mundo estaba muy distraído, iba muy deprisa, parecía que nada podía hacernos perder el control y de repente hemos ido sintiendo y hemos ido confirmando que la condición del ser humano es vulnerable, es frágil, pero es anhelante de comunión, ¿no? O sea, no puede pasar sin el encuentro, como dice Martin Buber. La verdadera vida está en el encuentro. Y si no nos morimos literalmente, cuando no podemos abrazar, cuando no podemos estar cerca de alguien, cuando no podemos sentir la palabra, el contacto, el consuelo, el contraste, el ser humano se muere, se pierde, ¿no? A sí mismo. Bueno, yo he citado este hecho porque es muy significativo y porque me llama la atención cómo en todo este año, cuando hemos ido recibiendo aportaciones de todas las provincias, de las comunidades, de laicos, el subrayado tan fuerte que hemos hecho a la vulnerabilidad. O sea, las personas hemos vuelto la mirada a somos vulnerables, somos muy frágiles, nos necesitamos unos a otros mucho más de lo que pensamos y creemos. Y esta vulnerabilidad o esta fragilidad que constituye al ser humano, lo que pasa es que hay veces que se nos olvida, lo negamos, cerramos los ojos. Esta vulnerabilidad nos va abriendo a que el ser humano no se hace a sí mismo, no se basta a sí mismo, se hace con otros, es con otros. De alguna forma se ha ido abriendo esa puertecita, ¿no? Tan fuerte. Luego, hay también, a mí me impresiona, porque además aquí también hay un hilo conductor con estas opciones capitulares, cómo la palabra del Papa o de la Iglesia, de alguna forma, nos ha ido llevando, ¿no?, a esta verdad. La Laudato Si ya nos advertía sobre el cuidado de la creación, la casa común, nuestra responsabilidad como parte de ella y de la familia humana. Y la Fratelli Tutti, no, de alguna manera, da una vuelta de rosca más y nos dice estas expresiones tan bonitas, ¿no? En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, de sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Está dicho de una manera muy sencilla, pero toda la Fratelli está incidiendo en que el ser humano está hecho para ser con otros y con otras, está hecho para el amor, está hecho para las relaciones, está hecho para preocuparse mutuamente unos de otros, porque no sobrevivimos solos y porque nos necesitamos desde todas las partes de este mundo. Esto se repite, es una lectura muy bonita y muy fácil, pero es como un continuo llamado, ¿no? Es la llamada que nos estaba hablando todo este tiempo de lo mismo, de lo mismo. Y ya, para colmo, la convocatoria del sínodo de la sinodalidad, ¿no?, con ese nombre tan redundante, ya nos habla de que la Iglesia también se está desafiando a sí misma en ese intento de ponerse en camino hacia un modo sinodal que lo quiere impregnar todo: las relaciones, el modo de discernir, las estructuras, la misión, los liderazgos, porque es gráficamente ver a una Iglesia
que dice, no me quiero cerrar ni en mí misma, ni en lo que siempre he sido, ni en lo que siempre he pensado. Fijaros que ya cuando acabó el Concilio Vaticano II, ya se decía que la Iglesia tenía que seguir buscando su identidad, que aunque ya había dado un paso grande, ¿no?, en abrirse al mundo, porque estaba cerrada desde el Vaticano I en sí misma, ya se pidió esto. Pero es que ahora es como decirse, venga, tenemos que vivir juntos la vulnerabilidad del tiempo presente, la fragilidad que constituye también a la Iglesia y el pecado. Bueno, pues esto es como un panorama para decir, no nos hemos inventado las palabras, las opciones, ¿no? Venían preparándose, venían gestándose en el mundo, en la humanidad y en la Iglesia y en nosotros de alguna forma. Entonces, algunas personas, bueno, lo que hacen es quizá más poner el nombre, ¿no? Ya algunas personas que escriben, que piensan, que dicen, bueno, es que hace falta descubrir una nueva conciencia de nuestra identidad comunitaria. Y yo aquí, como quien tiene unos apuntes, he subrayado, ¿no?, las palabras o las expresiones que a mí me dicen mucho de lo que significa para mí y para otros, creo, porque esto está cogido también de otras personas, pero lo quiero comentar porque a mí me parece bonito, ¿no?, como está dicho. Dice, somos con otros y con otras en un diálogo permanente y en un diálogo no de palabras, en un diálogo vital, en una interacción continua con otros y con otras, a imagen de la Trinidad. No me puedo pensar ya como siendo yo la que soy. ¿Pero qué soy si no soy con otros y con otras? Si es que yo necesito tu palabra, tu mirada, tú necesitas la mía, yo necesito tu contraste, tú necesitas el mío, yo necesito tus manos, tu ayuda, tú necesitas las mías. Y nos vamos haciendo. Yo creo que si cada una fuéramos, cada uno, muy honestos, diríamos, esto que tengo, si he aprendido a perdonar, se lo debo ¿a quién? Pues a alguna persona, algún grupo. Si he aprendido a soñar, si he aprendido a ser coherente un poquito con algo, ¿a quién se lo debo, no? Y si mis ideas han ido cambiando, ¿a quién? ¿Por qué? ¿Con qué grupos he interactuado yo? Porque seguramente lo iríamos sacando, ¿no?, de alguna forma. La apertura a la alteridad, a los otros, la necesidad de los otros para identificarnos y vivir, para existir y para ser plenos, es pedagogía de Dios desde el inicio de nuestra existencia. Es decir, Dios quiere, tiene voluntad de hacernos así, nos ha hecho así. Si hubiera querido hacernos de otra manera, no diríamos esto. No nos habría hecho frágiles y vulnerables, no nos habría hecho con una existencia que desde el comienzo está necesitando de otros para ser, para vivir, para poder ser feliz, para poder saber quién soy, ¿no? Cuánta gente que no sabe de quiénes son sus padres, una de sus obsesiones en la vida es buscar de dónde viene, quién es, porque no se puede decir a sí mismo quién es, ¿no? Y esta expresión que viene la he copiado de Mauricio López, que es mexicano pero vive en Ecuador, ha trabajado mucho en el sínodo, es un laico y me gustó mucho. Dice, estamos por gracia y por misterio bellamente condenados a construirnos unos con otros. Bellamente condenados, es como no tengo más remedio que construirme contigo, me guste o me disguste. No tengo más remedio que hacerme entre otros. Y bellamente condenados también a tener la posibilidad de ser felices y de hacernos felices unos a otros. A mí me parece una expresión que le quiere dar toda una fuerza a esa idea, ¿no?, de que nos construimos juntos, de que yo no puedo prescindir de nadie para ser la que soy.
y termina este modo de decir, no hay otro camino que el de entrelazar corresponsablemente nuestras libertades que nos ayudan a ser y nos dejan ser. O sea, yo en libertad escojo vivir a tu lado, contigo, trabajar contigo, hacer juntos, aunque seamos diferentes, diversos, tengamos nuestras dificultades para entender, para caminar, para idear, para soñar, para trabajar, pero elijo y esas libertades que vamos a entrelazar nos tienen que ayudar a ser, pero a dejarnos ser también, a dejarnos ser lo diferentes que somos. Hay muchas veces que esto nos pasa a todos, ¿no? Que yo digo, ay, qué bien, nos vamos a ayudar a ser, pero lo del dejar ser nos cuesta mucho más. En el fondo, tu diferencia me cuesta tanto que yo quiero que no sea tan grande, porque me conflictúa a mí. Y entonces tú aprecias que yo no te dejo ser la que eres. Y eso también rompe este modo de convivir y de ser y de hacernos conjuntamente, ¿no? Bueno, como lo voy a seguir diciendo, aquí os traigo este señor Timothy Ratcliffe, no sé si lo conocéis, pero es un dominico que ha tenido la suerte, y eso debe tener 80 y muchos años, pero es el que ha dirigido el retiro del sínodo hace 2 meses aquí en Roma. Y a mí me ha encantado siempre desde mi juventud, pero ahora resulta que cuando vi que había hecho el retiro, pues me dediqué a leerlo porque dije, ay, este señor seguro que si habla dice cosas muy interesantes. Y bueno, yo ahora he rescatado para vosotros estas 4 cosas que me parece que concretan de un modo muy cotidiano esta gran verdad, ¿no?, de la identidad que nos va haciendo, de la identidad comunitaria. Él dice, cada amistad profunda hace nacer una dimensión de mi vida y de mi identidad que antes no existía. Me convierto en alguien que nunca antes había sido. Recordad cada uno esas amistades que han pasado por vuestra vida y que han ido haciendo nacer algo nuevo, alguna dimensión, una sensibilidad nueva, una percepción, un modo de percibir distinto, un modo de pensar nuevo también o diferente al que habíais adquirido en vuestra familia o en el colegio, y cómo eso ha ido también haciendo una identidad nueva que antes no existía y que te has ido convirtiendo también en personas nuevas, ¿no? Quien dice cada amistad profunda, yo diría cada grupo al que hemos pertenecido, sea, pues uno habrá hecho los Scouts, otros al MTA, otros ha sido grupos de familias y grupos de catequesis o lo que sea, pero cada uno me ha ido aportando y me ha hecho nacer una dimensión de mi vida nueva. Y seguía diciendo este señor, crecí en una maravillosa familia católica conservadora. Cuando me hice dominico, entablé amistad con personas que tenían una historia diferente, una política completamente distinta. Y ahora viene lo bueno. Dice, a mi familia le pareció inquietante. ¿Quién era yo entonces cuando volví a casa? ¿Cómo conciliaba la persona que era con ellos y la persona en la que me estaba convirtiendo con los dominicos? No sé cómo resuena esto, pero yo creo que a todos nos va pasando, ¿no? Cómo el pensamiento, cómo las opciones, cómo el modo de mirar la vida, el modo de afrontar la moral, el modo de pensar la política, el modo de poner lo que queráis ahí, ha ido evolucionando y se ha ido diferenciando muchas veces del de nuestras propias familias, ¿no? Ya no podemos a veces hablar tranquilos de nuestras opciones políticas, de nuestras opciones religiosas, de nuestras opciones morales, pero eso significa que también, claro, otros han ido configurando mi identidad. Yo no soy solo la persona que se crió en mi familia. A veces aquí cometemos nuestros errores, ¿no? Cuando nos estancamos y nos quedamos fijados en cómo éramos allí,
cuando la vida nos ha ido nos ha ido enriqueciendo, nos ha ido a veces también conflictuando un poco, ¿no? A veces confundiendo, pero la mayoría, yo digo, yo ahora no soy la persona que salió de mi casa, ¿no? Y vosotros estoy seguro que ninguno diríais lo mismo. Bueno, pues todo esto está diciendo de fondo que la identidad se ha ido forjando con otros y con otras, ¿no? A lo largo de mi vida. Y él decía, el Timothy Redcliffe, a los sinodales, les citaba un texto de una novela de Madeleine Zhang sobre los inmigrantes chinos y dice una cosa inquietante, ¿no? Dice, nunca intentes ser, dice un personaje, una sola cosa, un ser humano íntegro de una sola pieza. Si tanta gente te quiere, ¿puedes ser honestamente una sola cosa? O sea, como diciendo, puedes tener una sola versión de la vida, versión de ti misma, versión del otro, o se enriquecen las versiones que tienes, se enriquece la mirada, se enriquece todo. Y ya si nos abrimos a múltiples amistades, ya no tendremos una identidad clara y bien definida, lo dice en el sentido de inamovible, ¿no? Yo pienso esto y de aquí no me mueve nadie. Pues mira, la vida nos está moviendo a todos. Seguramente la mayoría de todos vosotros o de nosotras, tenemos en nuestras familias situaciones que nos han hecho tirar muchos prejuicios sociales o morales o sobre la identidad sexual, etcétera, 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 ¿no? Porque las relaciones con la vida y los encuentros vitales nos ponen delante cuestiones que no se resuelven de una manera tan sencilla como lo que dice un libro, ¿no? Bueno, estos son ejemplos. No sé, me encantaría veros las caras porque estas cosas son, bueno, pues quizá para dialogar y para interpretar, pero bueno, pues yo tengo que seguir y luego si acaso o establecemos diálogo o vosotros mismos dialogáis. Y si hubiera alguna cosa muy, pues ya me lo dirá Ángeles y ya nos conectaríamos, ¿no? Bien, esto solo es como un repasito ya a lo que venimos diciendo. Aunque si te parece, no pasa nada, porque si te parece abrir un poquito de diálogo hasta aquí, no, tú manéjalo como sientas que es. Sí. No, yo, a ver, es que como estoy diciendo cosas que a lo mejor, yo qué sé, si estuviera viendo caras diría, pues a esta le ha parecido un poco raro, pero yo confío en que si vosotras luego me queréis decir cualquier cosa, intento poner ejemplos porque son temas que si los dejo en un nivel teórico son muy teóricos, pero si uno lo baja es cuando uno entiende, pues si es que todos estamos haciéndonos así, ¿no? En el fondo, aunque no lo haya pensado nunca, ¿no? Y de esta manera me puedo plantear, me puedo seguir haciendo así. O sea, esta conciencia va aumentando, ¿no? Bueno, pues ya me diréis luego al final. ¿Qué palabras o actitudes clave entresaco yo para decir esto de qué es la identidad comunitaria? Una palabra clave, perdón porque me he equivocado, es me sobra una P, es la interdependencia, ¿no? O sea, lo que está claro, por todo lo que venimos ahora diciendo un poquito, es que el que somos seres vulnerables en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo, en nuestro espíritu, nos lo va demostrando la vida, ¿no? Sin otros y otras, en muchos momentos, muchos sabemos que no nos hubiéramos sostenido, ¿no? Nos hubiéramos perdido de sentido, las heridas de la vida nos hubieran dañado de una manera irreversible, etcétera, ¿no? Y que sin cuidados y mutua relación no sobrevivimos. Esto yo creo que es decir, en negativo, o sea, no podríamos vivir sin otros, somos interdependientes. Y también hay una ecodependencia que se extiende esa dependencia a la creación y a la vida entera, ¿no?
que yo, o sea, esto ya nos viene también, y creo que somos más sensibles a que ya todo el ecosistema de alguna forma es interdependiente. Y si uno sufre, los otros sufrimos también, pero no porque somos buenos, sino porque nos afecta real físicamente, ¿no? O sea, no, esto lo estamos viendo ahora con el cambio climático, bueno, y vosotros ahí seguro que lo sufrís de una manera muy viva, etcétera, ¿no? También hay una palabra clave que voy a profundizar después un poquito, que es el itinerario de la conciencia. Mirad, a mí me encanta, bueno, creo que es un tema que además es muy teresiano en cuanto a nuestra espiritualidad, por eso digo que lo voy a tocar después. Pero cuando estamos hablando de una nueva conciencia, es que efectivamente la conciencia del ser humano no está siempre en el mismo sitio, va evolucionando. Y cuando hablamos de ese precioso camino del yo al nosotros, en el fondo no es un camino, no es una expresión muy teórica, ¿no? Sino que es que mi conciencia va evolucionando de tal manera que de mis pensamientos, mis principios, mis estilos, voy abriéndome a base de escuchar, interactuar, interdepender a otras sensibilidades que me van enriqueciendo, a otras percepciones, a otros pensamientos, de forma que vamos creando juntos un nosotros cada vez más grande. Eso es el ampliar mi conciencia. No estoy solo en este mundo. Estamos un nosotros, pero que hay que construirlo, ¿no? Luego, esta construcción, el creer, que ya lo he comentado antes, que nos construimos mutuamente, que nos abrimos, que enriquecemos nuestra percepción, sensibilidad, decisiones, proyectos. También nos contrastamos y ejercemos nuestra libertad al contrastarnos. Yo, cuando era maestra de novicia, de junioras, me acuerdo que la gente me pedía pues libertad, bueno, el querer ser ellas mismas, autonomía. Y yo siempre decía, claro, pero es estupendo que yo, o sea, que te encuentres con alguien que te pone un límite. ¿Pero por qué? Porque tú también tienes que ejercer tu libertad para ser libre. Tú también tienes que saber que el otro no te dice a todo amén, porque entonces no ejercitas libertad. Es estupendo, es maravilloso. Pero si hay un contraste, si el otro es diferente en el modo de pensar y de ver, a ti te construye eso. Porque tú misma te buscas elementos, o sea, quieres pensar mejor, quieres ver por qué, entonces eso te hace avanzar, ¿no? Otra palabra clave de todo este entramado de la identidad comunitaria es el de la corresponsabilidad local y global. Si estamos diciendo que somos unos con otros, somos con los otros, yo soy parte de los otros, de alguna manera esto nos lleva a hacernos cargo unos de otros, a corresponsabilizarnos tanto a nivel local, entre nosotros, los que formamos estas comunidades locales, estos grupos locales, como hacernos cargo de los que del mundo global, de la realidad global en la que también tenemos una palabra que decir, unas elecciones que hacer para que las partes, los sujetos más indefensos, la vida más amenazada, también se encuentre fortalecida con una corresponsabilidad desde el otro lado, ¿no? Y libertad. Yo creo que este camino de la identidad comunitaria es un camino de crecimiento y superación, de aceptación de cuanto puedo ser y hacer, y con una conciencia de que todo eso tiene una dimensión comunitaria esencial. No es lo mismo lo que tú hagas, no da igual lo que tú pienses, no da igual lo que tú dejas de hacer, no da igual la indiferencia, no da igual que tú digas soy tan poquita cosa que total, mi aportación a este mundo
no lo va a cambiar. No da igual. Y eso solo lo puede elegir tu pequeña o gran libertad. O sea, tú tienes que elegir, quieres elegir que formar o crecer en esta identidad que te compromete con otros y con otras, ¿no? Y pasamos al tema de la espiritualidad. La espiritualidad y la identidad comunitaria tienen mucho que ver. Y sí quiero decir una cosa que siempre me ronda por dentro con este tema. No se trata de que yo rezo, yo soy buena, yo voy haciendo mi camino y ese camino me lleva a los otros. No, es que yo rezo con los otros, yo voy descubriendo a Dios también con los otros. Yo en contacto con la fuente me voy identificando con otros. No es una consecuencia la identidad comunitaria, es intrínseca, es el contacto con esa fuente que para nosotros es Dios, como yo voy descubriéndome un ser con otros, al estilo y a la imagen de la Trinidad. Y eso, por eso digo ahí, la espiritualidad nos va adentrando en la profundidad de nuestra verdadera identidad y nos va abriendo a una fraternidad cada vez más universal, Fratelli Tutti, ¿no? A la consciencia de formar parte de todo el entramado de la vida y la creación y hacer surgir así la esperanza activa y creativa, el deseo de cuidar la vida, de protegerla, de aliviar el dolor, de liberar y hacernos cargo. Esto que digo aquí en esta expresión, para mí son criterios de discernimiento de una auténtica espiritualidad. Si la espiritualidad me emociona mucho, me da mucha paz, pero me aleja cada vez más de otros y otras, del dolor del mundo, del dolor de mis hermanos cercanos y lejanos, de si me aleja de hacerme cargo en la medida de mis posibilidades del otro, de esta situación conflictiva de mi equipo de trabajo, de mi comunidad, si me aísla o si me hace pensar que, bueno, la comunidad es un mal menor. Siempre ha sido muy complejo vivir en comunidad. Pues Dios nos quiere así. Eso es un criterio de discernimiento. No depende de ti sola, depende de que te dejes hacer con Él y por Él. Eso sí que es verdad. Pero no es algo por añadidura que tengo que soportar en el camino del seguimiento. Es que el camino del seguimiento a Jesús, que lo tenemos todos, o bueno, los que creemos en Él, resulta que es comunitario, con comunidad religiosa unos, con familia otros, con comunidad parroquial, con comunidad de amigos, con comunidad de trabajo, llamadlo como queráis, pero no nos quiere solos. Eso lo voy a tocar luego otro poquito. Y aquí es un dibujo que me he inventado yo, pero para expresar de alguna manera esto que digo de los niveles de conciencia cada vez más profundos, ¿no? Cuando esto, bueno, me lo he inventado yo a la luz clarísimamente de la maestra que tenemos, ¿no? Que es Teresa de Jesús. Teresa de Jesús, sabéis que ella lo habla en clave de moradas, ¿no? Cada vez más hacia el interior. Me da igual si lo hacéis en un plano o si lo hacéis en una figura cónica y yendo hacia adentro o hacia el centro, me da igual. Pero lo que a mí me parece que puede aportar algo de luz es lo de por qué hablamos de esa novedad de conciencia, ¿no? Mirad, cuando uno empieza, pues empieza como puede, ¿no? En el contacto con Dios, que es misericordioso, estamos fenomenal, pero la conciencia a veces que tengo es una mirada superficial sobre la vida, o yo creo que, bueno, vivo lo que otros esperan de mí, dependo de otros para vivir, el permiso de vivir me lo dan otros, pero a medida que voy ahondando, ¿no? Pues ya voy haciéndome más personita y digo, bueno, pues quiero vivir lo que deseo o lo que me interesa, pero siempre con un punto de interés, no de gratuidad.
a medida que ahondamos, voy eligiendo ser y construir por amor, con amor, etcétera. Y va llegando un momento en que ya voy captando a Dios o me va regalando el ser de Dios, que es trinitario, que es comunidad, que es decirme, oye, es que soy, me construyo con otros. Por eso decimos, y esto a medida que estamos en mayor contacto con la fuente de vida, se hace más claro que el futuro nuestro de la humanidad está llamado a ser un futuro compartido en el sueño de Dios, ¿no? Este modo, que digo, yo lo podría poner como las moradas, es que es como ir ahondando en esto que os pongo aquí, que toda persona es un ser con un misterio en su corazón mayor que ella misma. Y a lo mejor cada uno está en un estadio, vive como puede, pero lo que yo os animo es a que observéis que en el contacto con esta fuente de vida, cuando es auténtico, cuando no es ritualista, cuando no es por obligación, sino cuando es auténtico, cuando uno se deja mirar por Dios y hacerse con Él, y cuando uno se pone a disposición de esta fuente de vida y de amor y de misericordia y de libertad, tú vas notando que la mirada se amplía, que cada vez ves con más profundidad a los otros, a la vida, a ti misma, que cada vez captas mejor que tú no te has hecho solito a ti mismo, sino que ha habido muchos que han contribuido a ser la persona que eres, y te sientes y van haciendo ese agradecimiento por todo, porque todo lo recibes. Y esto es un misterio y esto es una gracia, ¿no? Que yo creo que la tenemos que, bueno, que ir ahondando y relacionando eso, estos principios humanistas de una familia humana con un proyecto común y un destino común y un origen común, con nuestras verdades de fe, que son así de grandes. Y pues yo no me resistía a no compartiros un texto que a mí me encanta de Santa Teresa, bueno, desde que lo descubrí, porque aunque sean las cuartos moradas y decimos, mira que a mí Santa Teresa no me sirve para ver dónde estoy yo, que no estoy, sino para ver dónde está ella y qué ha vivido, qué me cuenta de su itinerario espiritual, de su itinerario de esa conciencia que se ha ido dilatando, ¿no? Cada vez más, se ha ido ensanchando. Y a mí me gusta mucho estas cuartas moradas cuando dice, está contando lo que le pasa en esas cuartas moradas, y fijaros, acordaros de lo del ensanchar el espacio de la tienda y todo lo que hemos ido hablando, y la sinodalidad habla, ¿no? Y dice, se entiende claro en estas moradas, en ese estadio de conciencia, que es la espiritualidad, son estadios de conciencia, se entiende claro un dilatamiento o ensanchamiento del alma, es decir, el alma se ensancha, se dilata, se esponja, como si la fuente no tuviese corriente, sino que la misma fuente estuviese labrada de una cosa que mientras más agua manase, más grande se hiciese el edificio. O sea, cuanto más se da, más se ensancha y más se dilata. Y dice, así parece en esta oración y otras muchas maravillas que hace Dios en el alma, que la habilita y va disponiendo para que quepa todo en ella. Me ha hecho gracia leerlo esto ahora, después del Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, la famosa frase que además se le cayeron muchos encima por decirla, cuando él dijo, en la Iglesia caben todos. Fijaros, la Iglesia, mi persona, todos, a medida que vamos ahondando en ese camino o itinerario espiritual, interior, de acercamiento al Dios de la vida, que está presente en todo y en nosotros, lo que vamos experimentando es que caben todos,
caben todos en mi vida, caben todos en la vida de la Iglesia, caben todos en nuestros grupos, en nuestros colegios, en nuestras comunidades. Yo no digo que lo vivimos bien, mal, yo solo os digo, son criterios de discernimiento de una vida espiritual seria. Y así esta suavidad y ensanchamiento interior se ve en el que le queda para no estar tan atada como antes en las cosas del servicio de Dios, sino con mucha más anchura. Cabe, se dilata, se expande, es vida que da vida, ¿no? Bueno, pues ya, esta parte ya. En este sentido, cultivar la espiritualidad en el fondo es descubrir más profundamente que somos en Dios, que somos en esa realidad o en esa fuente que es fundante y que los creyentes llamamos Dios, y en la que toda la realidad es. En esa conexión con la fuente vivimos, respiramos, nos movemos, somos, nos unimos a toda la realidad y a todos los hombres y mujeres, ¿no? Descubrir que esa es la verdad última que nos constituye. Somos interrelación, conexión, comunión con toda la realidad, cooperación y situarnos en la realidad desde esos parámetros. Esto es cultivar la espiritualidad, ¿no? Y propiciar una manera de estar en la realidad que pone la vida en el centro, la cuida, la deja fluir y la protege. No es resumir cositas que vamos diciendo. Y no quiero ir deprisa en esto que me queda porque es muy bonito, porque es en la línea de la espiritualidad la buena noticia, ¿no? La buena noticia que es Jesús, el modo de estar y de vivir que tiene. Y esto casi lo sabéis mejor que yo, os diría, pero desde esta clave repasad el Evangelio, ¿no? Desde su relación con el Padre y el Espíritu, a Jesús también se le va descubriendo una identidad. Es procesual, ¿eh? Jesús no nace sabiendo que es el Hijo de Dios que viene para ser, no, es un hombre que se hace y que es verdad que está plenificado por Dios, pero él va descubriendo su identidad, su ser en relación con otros y para otros, su vocación de reconciliar y unir a los pueblos. Así muere, ¿no? Cuando se resuelve lo de la cruz, que se unieron los pueblos. Esto es muy bonito cuando uno ve esta clave de identidad comunitaria, captar que Jesús, en el fondo, vive así, convocando para ser hermanos de todos y compartir la misión con discípulos, amigos, la gente que le sigue, el pueblo que se acerca, y viviendo para unir, reconciliar y para sanar las relaciones rotas en cada milagro y para liberar. En unos milagros salva la relación rota consigo mismo o las relaciones rotas por exclusión, las relaciones rotas por ambición, etcétera, ¿no? Es todo un modo de contemplar a Jesús, de estar y vivir como Él en esta clave de convocar y hacer un solo pueblo. La comensalidad, que también es una clave muy bonita, bueno, dentro de todo este modo de estar y de vivir de Jesús, como vemos que en los relatos de los encuentros con el resucitado aparece una constante, ¿no? Que es la reconstrucción de la comunidad. Fijaros, el Señor vuelve a recrear los vínculos a través de un elemento esencial, el comer juntos. Ha muerto, ha resucitado. No vuelve diciendo cómo he sufrido por vosotros, desde luego, bueno, lo que sea, no lo que haríamos cualquiera, contar y recontar. No, vuelve a recrear los vínculos, porque esos hombres se han quedado rotos. En el fondo le han abandonado y él lo único que hace es reconstruir la comunidad. Es señal de que es importante, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene para Jesús y para Dios el
el reconstruir, el reunir, el reconciliar, el ir creando esa familia humana. Y Pentecostés, que es la experiencia comunitaria que nos revela que Dios tiene que ver con lo común, no solo con lo individual. Esto lo voy a poner un poquito más desarrollado, ¿no? Os dejo contemplando un momentito eso. Y Pentecostés, que también en la línea también esto de la espiritualidad, fijaros que es importante el mensaje de Pentecostés. Recordamos, ¿no? Se posaron las lenguas de fuego, eran gentes de todos los pueblos, diversidad de lenguas y de razas, y todos se entendían. O sea, el espíritu lo que hace en Pentecostés es alentar la vida de un cuerpo, y de un cuerpo al que se le van agregando otros diferentes. Pero el milagro que produce es que se entienden, es que se conectan, es que van creando algo nuevo, es que suman, y el espíritu organiza y estructura sus esfuerzos. Pero fijaros, no organiza uniformando, organiza permitiendo la pluralidad. El espíritu nos pluraliza y nos invita a comunicar una experiencia fundamental. Dios tiene que ver con lo común. Demasiado tiempo Dios ha tenido que ver con lo individual. Yo, mi relación, yo, mi sentimiento, yo, mi dolor, yo, mi. El Espíritu nos va enseñando que lo común, en Pentecostés, mantiene la diversidad y la pluralidad como claves esenciales de su naturaleza. No los hace iguales. Subraya el texto de Hechos 2 continuamente la diversidad. Pero lo que hace es la posibilidad de encuentro, la posibilidad de comprensión mutua y de creación de una nueva familia o una nueva nación, ¿no? O reino. Y en eso se produce algo nuevo y determinante para la vida que Dios quiere dar al mundo. A mí esto me conmueve, o sea, me parece, intuyo que en este ver en lo común, o sea, lo común manteniendo la diversidad y la pluralidad, es como el modo auténtico de creer en la comunión. La comunión no puede ser a base de víctimas, de que cedemos y perdemos nuestra diversidad, perdemos nuestro color, perdemos nuestra manera, nuestro modo de ser, nuestro modo de hablar, nuestro modo de pensar. No, sino que es atrevernos a entrar en esa diversidad y en esa pluralidad, creyendo que el espíritu nos va conduciendo a algo nuevo, que lo tenemos que ir viendo nacer, ¿no? Entre todas. Y el espíritu nos mueve a vivir la fe en comunidad. Repito, no es comunidad religiosa, ¿no? Con otros y con otras, con su diversidad de modos de interpretar la palabra, la vida, los acontecimientos, los hechos, entrar en diálogo y a dar respuestas compartidas con otros. El testimonio, esto yo lo llevo diciendo más tiempo, pero yo creo que el vivir, el posibilitar grupos humanos donde una vida fluye, donde algo de todo esto se va haciendo posible, sana el mundo que está enfrentado, que no hay reconciliación, que no hay posibilidad de diálogo y de acuerdo, que no hay ni siquiera, cuando hay tantas víctimas por medio, capacidad de encontrarse y acordar, negociar. Entonces, creo que algo tenemos que ofrecer, ¿no? Los creyentes, de alguna manera, sea en la iglesia, en esa iglesia sinodal que quieren hacer, sea en las parroquias, sea en la familia también, ¿no? Porque la familia tiene mucho que hacer también en todo esto. Es una comunidad doméstica, ¿no? Una iglesia doméstica.
Y Pentecostés, el Espíritu, nos recuerda la dimensión comunitaria de nuestro llamamiento. No solo me invita, sino que me convoca con otros y otras. Mi vocación es profundamente nuestra convocación en iglesia, en congregación, en comunidad, etc. Y aquí yo pongo en rojo verde la tarea de ir pasando de esta expresión que hemos dicho tanto, ¿no? Yo soy la que sigue a Jesús. Aún nosotros, de muchos formatos, somos los que seguimos al Señor. Nosotros de muchos formatos, no uniformados, cada una con su modo de ser, de pensar, con su dificultad, con su pesadez, con su manía, con su pensamiento divergente, con su ideario político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros, con muchos formatos, somos los que seguimos al Señor. Y esto es lo que quiere indicar el Señor en Pentecostés. Y aquí os pongo, hoy son más urgentes las sociedades cambiadas que los individuos convertidos, ¿no? Las soluciones importantes hoy reclaman soluciones planetarias y no podemos permitirnos el lujo de andar como francotiradores por independientes. Yo ya me resuelvo la vida, yo ya haré lo que pueda. No, es que nos necesitamos y muchos. Nos necesitamos congregaciones unidas de cara a una misión, nos necesitamos instituciones, organizaciones de cara a salvar en lo posible vidas amenazadas de muchas formas, ¿no? Inmigración, pobreza, exclusión, abusos. Entonces, estos temas todos reclaman redes de organizaciones, de comunidades, no ya una comunidad, ni siquiera una comunidad puede hacerlo, ¿no? Y aquí ponía una pregunta que como me la hago yo, pues la quiero lanzar, ¿no? ¿Qué tiene lo común que es distinto y mayor que lo individual para bien del Evangelio? ¿Por qué este Pentecostés? ¿Por qué esas cenas, comidas de Jesús para restablecer los vínculos? ¿Por qué ese seguimiento en común con otros y con otras? ¿Por qué? ¿Qué tiene lo común que es distinto y mayor que lo individual para bien del Evangelio? Y yo ya voy terminando, ya termino, tranquilos que ya ya me os dejo. No. Bueno, yo creo que dada la situación global que vivimos y la urgencia de cambiar de rumbo como humanidad, es importante recuperar esta experiencia, ¿no? de la identidad relacional y comunitaria e intentar sentirnos formando parte de esta humanidad, situarnos en ella defendiendo y cuidando y haciéndonos cargo de la vida amenazada, ayudando al amanecer de una nueva sociedad y también empujar cambios estructurales, cada uno en su medida, que estén cimentados en la defensa del bien común, de la humanidad, de la tierra, de su biodiversidad, cultivar virtudes profundamente humanas como la justicia, la compasión, la equidad, el asombro, el respeto, la reverencia ante el misterio de la vida y de los otros. Esto no nos separa de nadie, de ningún credo, de ninguna religión, de ninguna ideario. Yo creo que aquí nos podríamos unir con muchos otros, ¿no? Aprender a vivir una espiritualidad de la relación que aliente, que sea esperanza, que impulse la vida, que deje fluir la vida. Y yo creo que esto, como lo importante es acudir al poder de los gestos y de las opciones cotidianas, pues aquí me conecto y como vais a seguir haciendo la transmisión, me conecto con estas 4 grandes líneas en las que se concreta la opción capitular, porque con todo lo que venimos diciendo, no es casualidad que se hable de crecer en la identidad comunitaria cuidando el modo sinodal en todo. Subrayo en todo porque normalmente hablamos del modo sinodal aplicado al liderazgo. O sea, el liderazgo
tiene que fomentar, por supuesto, la participación, escuchar todas las voces diferentes, procurar el discernimiento, etc. Pero es que el modo sinodal se vive en las relaciones, cuando yo escucho y te dejo hablar, cuando también te ofrezco mi palabra y no la retengo para que te quedes tú ahí sin saber qué pienso, cuando estamos estableciendo todo lo que venimos diciendo, ¿no? El modo sinodal es también en las estructuras, cómo están organizadas nuestras comunidades, nuestros colegios, los ámbitos de misión diversos que tenemos. Existe este modo sinodal de participación, de comunión, de tener en el centro la misión, la vida amenazada. O sea, este tema no es un tema que ha salido en el capítulo, es como la consecuencia o una concreción, de toda esa identidad comunitaria de la que vamos hablando. Yo creo que esta recogería muchas otras, ¿no? La búsqueda del bien común a pequeña escala, a nivel local, a nivel global. A mí me parece que esto educaría a la gente muy bien para un futuro distinto, ¿no? Cuando buscamos el bien de todos, no de unos o de los más fuertes o de los más escuchados o de los más creativos, no, de todos. Y esto es costoso y es incómodo a veces, pero es muy sano para llegar a esa otra sociedad que estamos soñando. La nueva ciudadanía, en el fondo, es más de lo mismo, ¿no? Es estar apostando en esos pactos globales de ciudadanos que piensan en local y en global, ¿no? No se desentienden del bien de la humanidad, del bien local de su ciudad, de los que es cercanos y de los lejanos. Bueno, o sea, ya lo habéis trabajado más, pero viene a ser lo mismo. La nueva ciudadanía es consecuencia de una conciencia clara, de una identidad comunitaria. Lo común, lo del otro me toca, me afecta, y lo mío le afecta al otro. Es este compromiso mutuo, este hacernos cargo. Y la interculturalidad, yo creo que estamos un poquito lejos todavía de admitir no solo que hay diversas culturas, la diversidad ya la manejamos más, la aceptamos porque es un hecho evidente, pero el encontrar los lugares comunes para convivir las culturas, pero construidos por todos, no es todavía un logro. Los lugares comunes, porque yo te dejo y tú me dejas, sí, pero los lugares comunes porque vamos construyendo juntos ese espacio donde tú eres tú y yo soy yo, nos dejamos ser, pero nos vamos haciendo. Yo creo que nos queda un poquito de camino por recorrer y muy bonito y muy precioso, y yo creo que también de salida de nosotras mismas. Y ya termino aquí, que deseando, ¿no?, a todos, como gran familia carismática que somos, pues que nos despertemos a dilatar esa conciencia personal, comunitaria, colectiva, para que en nuestros espacios comunitarios y de misión quepan todos, ¿no? Esto sería muy bonito, como aquí caben todos, pero no porque los metemos, sino porque cada uno encuentra su lugar, su sitio, lo respetamos, lo cuidamos, y porque nos comprometemos en crear esos modos de vivir donde vamos descubriendo y potenciando los dones de las personas, donde dejamos que fluya todo lo bueno de la existencia humana, que es mucho, donde cada uno da o puede dar lo mejor de sí, siendo diversos, siendo plurales, siendo cada uno los que somos. Y nada más, muchísimas gracias.